Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar viendo este video. Así que si les gusta, denle like y suscríbanse al canal. Y gracias, quiero agradecerles de corazón por todos esos comentarios, por sus preguntas. Y es que gracias a esos comentarios surgen entrevistas y contenido como el que hoy vamos a compartir. A raíz de una entrevista que publiqué hace unos días con una ginecobstetra colombiana radicada en los Estados Unidos sobre los métodos anticonceptivos y los efectos que tienen en la mujer, ha surgido esta conversación muy interesante con Jos Álvarez. Ella es una madre, una esposa que es experta en un método de planificación natural, o como ella le gusta decir, un método de reconocimiento de fertilidad conocido como el método Creighton. Un método que no solo nos ayuda a las mujeres a conocer nuestro cuerpo, a conocer nuestro ciclo menstrual, sino también a conocer cómo está nuestra salud, no solo reproductiva, nuestra salud en general. Y esto me llevaba a reflexionar sobre la gran desconexión que tenemos las mujeres con nuestro organismo. Poco conocemos de nuestro ciclo menstrual, poco conocemos la importancia de cada una de las cosas, de cada una de las fases de nuestro ciclo hormonal y el impacto que tienen en nuestra vida en general, en nuestra esencia como mujer, en la forma como pensamos, en la forma como actuamos. Es importantísimo que nosotras las mujeres conozcamos y abracemos nuestra naturaleza femenina. Hoy en día se habla muchísimo de la salud reproductiva de la mujer. Hay gobiernos que abanderan esta causa, pero detrás de esa salud reproductiva de la mujer hay una cultura de la muerte y una cultura de rechazo a la esencia femenina, a abrazar esa capacidad que tenemos de dar vida biológica y espiritual. Y lo que realmente deberíamos hacer, la verdadera salud reproductiva, es la capacidad que tenemos las mujeres de conocer perfectamente nuestro organismo, de hacerlo respetar, de cuidarlo. Allí está nuestra verdadera fuerza. Así que les dejo esta entrevista para que la escuchen, la comprendan y la compartan. Pues aquí está nuestra súper invitada, ella es Jos Álvarez. Me encanta porque se presenta como mamá, como esposa, y eso es un título que debemos primero, ante nada, anteponer, pero además es experta en teología del cuerpo e instructora del método Creighton. Jos, gracias por estar aquí, por tu sí, por tu tiempo. Muchas gracias a ti, más bien, Natasha, por la invitación y bueno, qué bueno que lo logramos y estamos aquí para anunciar, creo que algo que todas las mujeres y también todos los hombres, ¿verdad? Pero de un modo particular, toda mujer merece escuchar porque pues la verdad libera, ¿no? Y esta verdad creo que libera. Jos, mira, lo que pasa, y lo hablábamos antes de empezar, reflexionaba hace poco, después de una entrevista que tuve con una ginecóloga sobre los efectos secundarios que tienen los anticonceptivos. Afortunadamente cada vez hay más estudios y más indicadores de todas las consecuencias que esto trae en el cuerpo de la mujer. Lo desconectadas que estamos las mujeres de nuestro cuerpo, de la maravilla y perfección que tenemos en nuestro organismo, y que cómo se ha demonizado además el hecho de que nuestro cuerpo ha sido diseñado para dar vida. Es como si viviéramos negando esa capacidad natural en lugar de abrazarla, en lugar de comprenderla, en lugar de conocerla. Es como si quisiéramos rechazarla y la sociedad nos está imponiendo ese rechazo, y todo este discurso del supuesto empoderamiento femenino y del derecho reproductivo de la mujer, lo que en realidad esconde es una cultura de la muerte y no una cultura de la vida y del autoconocimiento. Completamente, completamente. A mí me impresiona mucho cuando se usa esta palabra, ¿no? Ya hablábamos también de ella, del empoderamiento. Y digo, qué lejos está una mujer de verdaderamente empoderarse, ¿no? Si ni siquiera se conoce, cuando está negando la verdad de quién es y la maravilla de lo bien que está hecha. Y creo que esa es una de las cosas que a mí más me ha movido a lo largo de estos años, porque desde que llegó el tema del método natural a mi vida, la verdad, yo tenía algunas predisposiciones, ¿no? Creo que muchos tenemos pues estos mitos o estas malas Tabú, comprensiones, ¿no? sí, sí. De que un método natural, ¿no? Es, o sea, como casi que un cuento ahí inventado, ¿no? Por la iglesia, que no va a servir, que no te va a enseñar nada y tal. O pensamos que es el ritmo, que el ritmo definitivamente no es de lo que estamos hablando, ¿no? Em, pero cuando llega a mí el método Creighton,
que llega en mi soltería. O sea, yo empecé con esto muchos años antes de casarme, más o menos 5 o 6 años antes de casarme. Se me abrió un mundo completamente y me di cuenta que era impresionante que a mis, no sé, 22 años yo tuviera tan poco conocimiento de mí misma. Y esto, pues, aunado al descubrimiento que ya había traído Dios a mi vida de la teología del cuerpo, vino a ser fuente de mucha, por eso hablaba de esta libertad, o sea, de este, porque la verdad libera, o sea, la verdad de estoy bien hecha, Dios me ha pensado bien, esto que a lo mejor en mi formación lo aprendí de un modo, pues, reduccionista, negativo, ¿no? ¿Cuántas mujeres tenemos nula información sobre el ciclo menstrual y simplemente llega la primera menstruación cuando estamos, ¿no? En la pubertad, adolescencia y es como, bueno, pues tengo que aprender a ponerme una toalla y de ahí, pues nada, y ni modo, te tienes que aguantar y va a doler y ni modo porque es parte de. Y, y la verdad, desconocemos, y este era mi caso, la belleza y la majestuosidad de lo que sucedía en mi cuerpo. Yo tenía una relación súper de rechazo, ¿no? Con todo lo que era mi ciclo menstrual y que en parte también afectaba mi relación con mi propia feminidad, porque la desconocía, porque me parecía algo como enigmático, misterioso, una carga horrible que yo tenía que cargar. Incluso me acuerdo que yo le preguntaba a Dios, pero ¿por qué me tocó ser mujer? O sea, ¿por qué a los hombres ellos no les pasan estas cosas? ¿Por qué ellos bla, bla? Hasta que de verdad, a raíz de este conocimiento, que es una especie de alfabetización, porque la verdad, no conocer los signos de tu fertilidad, no entender los ritmos de tu cuerpo es una especie de ser, pues, o sea, Analfabeta. no, Sí, 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 exacto, somos pues, analfabetas con nuestro cuerpo. literal, porque no tienes idea de, o sea, un lenguaje que se está hablando en tu cuerpo, que te está anunciando, o sea, cuestiones muy importantes de tu salud general, porque al final en la mujer es que toca todo, toda nuestra salud, de tu salud claramente ginecológica, pero también de esos cambios emocionales que tenemos, de, o sea, es demasiada información. Y entonces lo que a mí me pasó fue que empecé a conocer, empecé a entenderme y pude también abrazarme. O sea, para mí esto ha sido clave porque comprendí que la importancia de los métodos de reconocimiento de la fertilidad, a mí me gusta hablar de reconocimiento de la Ujú. fertilidad porque al final, cuando le hablamos solamente de planeación familiar natural, pues inmediatamente pensamos, solo sirve para un matrimonio o para una mujer que está pensando en posponer el embarazo o buscar el embarazo. Y esto no es así. O sea, el método antes que ser planeación familiar, es reconocimiento de la fertilidad y es formación e información que te permite tomar decisiones y que te permite también ir a una cita ginecológica, que fue lo que a mí me pasó, y ante la respuesta de un ginecólogo, como es La mayoría. el gran porcentaje, Sí, ¿no? sí, sí. De, pues, para todo te voy a dar anticonceptivos, poder decir, no me hace sentido. No me hace sentido porque yo entiendo que esto ni va a sanar mi problema y me va a traer probablemente más problemas, además de, pues, toda la cuestión moral de la que podemos hablar cuando es en el matrimonio. Entonces, para mí fue también un empoderamiento, pero Del real, real, no el que nos auténtico. venden. Exactamente, auténtico porque fue un decir, no, o sea, yo no me compro que esta es la única alternativa que tengo, porque hoy he descubierto que mi cuerpo está bien hecho y que si hay algo que tiene que, yo siempre hablo de una analogía de una orquesta, ¿no? Que lo que toca el cuerpo femenino es como una orquesta, porque sí es complejo y hay muchísimos elementos que tienen que coordinarse para poder tocar la sinfonía, pero lo que toca es majestuoso, o sea, lo que hacemos es maravilloso, lo que nuestro cuerpo logra hacer, independientemente de que algún día gestes o no una vida biológica, es un signo de fortaleza, de belleza, de un llamado a dar vida, a ser fecunda, acogida, pero además es, o sea, a nivel biológico es estupendo, Es ¿no? esto. Entonces, creo que, bueno, ya toqué muchas cosas porque como te das cuenta me apasiona demasiado el tema, pero para mí descubrir que este es el verdadero empoderamiento que estaba buscando en mi juventud ahí, buscando por todos lados respuestas, fue algo muy liberador y creo que todas las mujeres merecen escucharlo.
Y me gustan varias cosas que has mencionado y que vale la pena resaltar antes de entrar Ujú. en sí en lo que consiste el método Creighton y es, primero, quitarnos esa concepción o esa idea, esa falacia que nos han hecho creer de que nuestro cuerpo es una carga, que tengamos el ciclo menstrual, de que nuestra fertilidad es una carga y tenemos que estar luchando con ellas porque es algo que nos repiten desde que somos pequeñas. Eso que dices tú de, ay, ¿por qué me tiene que venir a mí el periodo? Pero es que porque entonces soy mujer. Eso nos lo repetimos constantemente desde que somos pequeñas, porque vemos todo como si fuera un castigo y por el pecado de Eva y uno molestaba, pero uno ve todo eso como un castigo en lugar de abrazar la esencia y ese regalo majestuoso que Dios nos ha dado de poder co-crear y crear vida con Él. Pero por otro lado es importante reconocer que el verdadero empoderamiento femenino no es tomar pastillas anticonceptivas, no es matar a nuestros hijos en el vientre, eso no es empoderamiento, o sea, el poder acostarnos con todo el mundo cuando queramos y como queramos y con quien queramos, no es verdaderamente lo que nos hace felices ni libres. Sí, y sobre estas dos cosas, quisiera primero resaltar algo que para mí también fue muy importante. Cuando hablamos del llamado a dar vida y el llamado a co-crear, creo que, pues sí, el mundo, y es que es algo que se nos ha metido por todos lados. Hoy yo me doy cuenta, yo tengo una bebita va a cumplir un año, ¿no? Y toda la propaganda que hay contra la vida, porque al final, pues sí, o sea, co-crear implica entregar tu vida, y hoy no queremos entregar la vida, pero no nos damos cuenta de que, y esto es, bueno, de las cosas que la teología del cuerpo más han venido a revolucionar mi vida. Si yo estoy hecha, he sido creada a imagen del Dios que es comunión de amor, el Dios que es amor, el Dios que es darse, recibir acogida entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mi realización va a pasar por ahí. Por cuánto ame, por cuánto me entregue, por cuánto reciba el don de los otros. Entonces, muy distante a lo que hoy nos venden, de que yo voy a ser feliz tanto cuanto tengo, haga, siento, consiga, ¿no? No, mi felicidad. Y es que eso, no, o sea, no es un cuento que nos quiere meter la iglesia, es que en nuestra experiencia lo podemos constatar. O sea, tú que nos estás escuchando, dime si verdaderamente has encontrado la plenitud y la felicidad en esos lugares, ¿no? En el éxito, en cuánto dinero ganas, en con cuántos hombres te acuestas. O sea, creo que nadie puede negar porque en el fondo el corazón humano sabe por quién ha sido creado y para qué ha sido creado, que ahí no encuentra la plenitud. La plenitud la encontramos en la medida en la que amamos y nos donamos. Y de un modo particular, todo lo que en el cuerpo de la mujer está inscrito respecto a la potencialidad de dar vida, nos habla de un modo de dar vida, pues desde la feminidad, que para mí ha sido, o sea, para mí ha sido también encontrarle mucho sentido a mi vida, incluso antes, ¿no? De poder concretar mi vocación específica como esposa y madre, porque hubo un momento, justo a raíz de todo este tema de mi salud ginecológica y que yo tenía muchos problemas y tal, que me dieron un diagnóstico un poco desalentador y me dijeron, bueno, pues tú no ovulas y no sabemos hace cuánto Mm. dejaste de ovular y cuándo podrás volver a ovular, ¿no? Y en ese momento yo dije, pero ¿cómo? O sea, ovular, además de que ovular es fundamental para la salud de la mujer y esto hay que entenderlo, o sea, ovular no es solo importante para tener hijos, es para la salud de la mujer, pero también ovular es necesario para poder concebir un hijo. Y yo me sentí devastada y dije, Señor, o sea, ¿por qué me invitas a hablar de estos temas y probablemente yo no pueda dar vida biológica, ¿no? Por todos Imagínate. estos desajustes. Y fue muy bonito porque fue a la luz de la teología del cuerpo que Dios me dejó ver que independientemente de que yo algún día gestara una vida biológica o no, este llamado a dar vida es real. Y por ahí, repito, pasa mi realización. O sea, si yo no, no entrego mi vida, si yo no sirvo a los demás, si yo no acojo el don de los demás, entonces no podré ser fecunda. Incluso, y esto es muy fuerte, Juan Pablo II dice que la fecundidad biológica no está completa hasta que no es elevada por la fecundidad espiritual, porque en última instancia,
La misión de un padre o madre es llevar a sus hijos al cielo. Mm. Ese es el último fin, ¿no? Entonces, ¿cómo es que existe la fecundidad espiritual para alguien que no tiene hijos biológicos, ya sea porque es soltera o soltero, ya sea porque es célibe por el reino de los cielos, o ya sea porque en el matrimonio no ha podido concebir un hijo, engendrando hijos al cielo, es decir, acercando a otras personas a la casa del Padre, que es su destino definitivo? Y esto no necesariamente es la evangelización, o sea, directa. Esto también pasa a través de consolar a alguien, de Mm. servir a alguien, de alimentar al hambriento, de darle de beber al sediento. Y a mí esto fue, repito, Revelador. revelador, porque yo Sí. decía, claro, a ver, yo tengo en mí un espacio vacío dentro de nosotras capaz de acoger a alguien. Y esto, repito que esto es pues a la luz de la teología del cuerpo, o sea, es un signo visible de una realidad invisible, una realidad más profunda. Y es la realidad de este llamado a la mujer de acoger la vida de los otros, de ser hogar para los otros. Y por eso les digo que yo a mis 22 años dije, claro, o sea, no sé si yo vaya a poder gestar una vida biológica, no sé si me vaya a casar, no sé qué vaya a ser de mí. Pero si yo me muero antes de que todo eso pase, o de verdad nunca pasa, yo quiero que mi vida tenga sentido, yo quiero que mi vida sea fecunda. Y entonces mis alumnas, en ese momento yo daba clases, dejaron de ser simplemente alumnitas o clientes, ¿no? Por decirlo así, que pagan mi sueldo, y se volvieron como hijas espirituales. O sea, una oportunidad de Dios para yo acoger su don, nutrirlo, ¿no? Con amor, con cariño, con las verdades de Con nuestra fe, verdad, exacto. para poder entonces ayudarlas a alcanzar su plenitud. Y esa forma de maternidad, que es la maternidad espiritual, que Juan Pablo II hablaba, que Edith Stein hablaba, es la maternidad más real. Y entonces aquí no hay ninguna mujer que se quede fuera. Y de hecho yo creo que si una mujer comprende esto, puede vivir su maternidad biológica con mucha más trascendencia, mucho más sentido y muchísima más plenitud. Porque al Exacto. final, pues, repito, por ahí va a venir su felicidad, ¿no? Y no me voy a quedar con las dudas de preguntarte, pero lo vamos a dar al final, de cómo se dio la concepción de tu pequeña, porque eso es Sí. una historia que hay que contar. Pero entonces la invitación que le hago ahora a todas las jóvenes que nos están viendo, a las mujeres que nos están viendo, es a que se quiten un poco. Todos tuvimos esa predisposición en contra de cuando nos hablaban de métodos de planificación natural. Yo estuve allí también cuando me casé a los 26 años, hicimos nuestro retiro matrimonial, nos hablaron de eso y yo me reía en mi interior. O sea, yo veía a la señora y yo decía, de verdad ella cree que yo voy a hacer todo lo que me está diciendo, pero sabía en el fondo que lo que me estaba queriendo decir ella era que yo tenía el control, que dentro de mí Dios me había dado un reloj perfectamente orquestado, organizado, para que yo me conociera y para que yo determinara, digamos, el espaciamiento de los hijos, cuando iba a empezar a abrir más la vida, si se podía o si no. Por supuesto, toda relación matrimonial tiene que estar abierta a la vida, pero hay factores que por supuesto hacen que uno no tome la decisión de postergarlo, eso lo hablaremos después. Pero escúchenlo sin tener ninguna predisposición, ábranse a lo que Dios nos va a contar y abrámonos a reconocer nuestra fertilidad, porque también de esto depende la salud de todo nuestro organismo, o sea, porque como lo va a explicar yo ahora, el método Creighton además revela la salud física y emocional de una mujer. Sí, Entonces, sí, sí. empecemos a hablar precisamente de este método. ¿Qué es? ¿En qué consiste el método Creighton? A ver, el método Creighton de entrada es un método científico, esto hay que entenderlo, está basado en evidencia científica, en muchos años de investigación para poder comprender cómo es que el cuerpo de la mujer funciona, ¿no? Para poder ser fértil. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a basar en biomarcadores, que son marcadores biológicos, estos signos de fertilidad que están inscritos en el cuerpo de la mujer, que van a anunciar cómo se encuentra todo dentro. Retomando la analogía de la orquesta que me gusta, es como si quisiéramos aprender a partir de escuchar la música que ya se toca en nosotros, transcribir todo a una partitura. Y entonces, ¿no? Poder tener con claridad, o sea, tener esa claridad de cómo es que todo está tocándose adentro. El método Creighton se va a basar de un modo particular en el moco cervical, porque el moco cervical es el signo de fertilidad más importante
para nuestro cuerpo es el que no solamente nos va a hablar sobre fertilidad o no, sino también nos va a dar pistas sobre salud ginecológica. Y esto es algo que queremos conocer. No solo queremos saber, ¿somos fértiles o no? ¿Puedo dar vida o no puedo dar vida este día? Sino, ¿qué está pasando? ¿Cómo está tocándose todo dentro de mí? ¿No? Porque, repito, esto va a repercutir en nuestra calidad de vida. ¿No? Ovular es importante para la mujer, importante para su sistema óseo, para su sistema inmunológico, para todo su sistema emocional también, ¿no? O sea, toda su dimensión emocional. Entonces, el modelo Creighton lo que va a hacer es hacer a partir de una revisión sumamente estandarizada del moco cervical, una lectura de este signo para poder determinar cuáles son los días de fertilidad y los días de infertilidad en el ciclo de la mujer, cómo se encuentran los demás biomarcadores, es decir, si el flujo menstrual tiene las características que se esperan, ¿no? En un ciclo sano, si los síntomas que acompañan la menstruación, la ovulación, etcétera, de la mujer se encuentran en rangos sanos, si la calidad del moco cervical es el apropiado o no, porque repito, el tema con el moco cervical es que también nosotras, pues en la pubertad cuando empezamos a ver que aparecía una secreción, probablemente lo vimos con rechazo y probablemente pensamos o seguimos pensando hasta esta altura que se trata de una especie de desecho de nuestro cuerpo que no tiene nada que decirnos, pero es lenguaje de nuestro cuerpo y además es fundamental para lograr la concepción. Lo que muchas personas no saben es que para lograr la concepción no es solamente necesario un óvulo sano y un espermatozoide sano, sino la presencia del moco cervical, que es el que permite que los espermatozoides terminen de capacitarse dentro del cuerpo de la mujer y que además puedan sobrevivir en su cuerpo para llegar a las trompas de falopio y entonces fecundar el óvulo. Si no hay moco cervical, es que no hay fecundación. Entonces, el moco cervical toma un papel protagónico. Una maravilla que tiene el método Creighton, repito, es esta estandarización. Ujú. Aquí no es que tú te tienes que inventar cómo lo viste, cómo lo sentiste y todo, sino que te da un sistema de registro vaginal, ¿no? Que es, digamos, son unas categorías para que tú puedas entonces comprender, ¿no? Bueno, y categorizar esto es lo que midió, de este color se vio, así se estiró, tantas veces lo vi. Y esto va a ser fundamental para poder verdaderamente obtener información veraz que le sirva a los médicos con los que trabajamos. Porque esa es la otra maravilla del método Creighton. Digamos que somos como dos alas, ¿no? Y de un gran ave, ¿no? Entonces, un ala es el método Creighton y la otra es la naprotecnología, que es la ciencia médica que se desarrolló a partir del método Creighton, reconociendo que en la ginecología hacía falta otra alternativa para la mujer que cooperara de forma natural con el ciclo de la mujer y buscara restaurar su salud ginecológica y no simplemente apagar sus síntomas como sucede con la pastilla anticonceptiva. Entonces, es una maravilla porque hacer bien el método Creighton le da una información veraz y clara a nuestros doctores NAPRO para poder ir a la raíz de los problemas ginecológicos y entonces tratarlos con alternativas, repito, que cooperan con nuestro ciclo. ¿Cómo va a funcionar el método Creighton cuando se usa como planeación familiar? Es muy sencillo. Si el matrimonio está buscando un embarazo, va a hacer uso, ¿no? Y así lo llama la iglesia, uso de los periodos fecundos o Ujú. vivir el acto conyugal, la unión conyugal, los días de fertilidad del ciclo. Cuando se está buscando posponer el embarazo, y esto ya lo decía Natasha, en el magisterio de la iglesia siempre se ha reconocido que hay motivos serios por los cuales un matrimonio podría posponer la bendición de los hijos. Esto hay que dejarlo claro. Los hijos siempre son una bendición. Por eso, o sea, hay que tener una razón, ¿no? Y un discernimiento de cara a Dios para posponerlos, porque finalmente, pues, o sea, una bendición siempre la quieres recibir, pero claramente para vivir esa paternidad y maternidad responsable que implica la conciencia de que no se trata solo de traer los hijos al mundo, sino educarlos y acompañarlos, como dije anteriormente, de vuelta a la casa del padre. Hay muchos factores que un matrimonio puede considerar que no son solo económicos como siempre se cree, Mm. sino que también pueden ser afectivos, pueden ser sociales, pueden ser médicos, ¿no? Para tomar la decisión de posponer un embarazo. Y entonces, en ese caso, lo que el matrimonio tiene como posibilidad es
guardar silencio del acto conyugal o no tener el encuentro conyugal en el periodo de fertilidad del ciclo y más bien sí en el resto del ciclo donde pues es infértil. Aquí una diferencia fundamental desde la perspectiva moral con los anticonceptivos, porque muchas personas se pueden preguntar, pero no es lo mismo, porque al final estás buscando posponer el embarazo, ¿no? O estás evitando el embarazo. Y de entrada hay que dejar claro que Juan Pablo II decía que hay una diferencia radical porque hay dos concepciones diferentes de quién es la persona y de qué significa la cocreación. Cuando uno elige esta alternativa, que es la apertura a la vida, la paternidad y maternidad responsable y los métodos naturales, tiene que haber una conciencia de que Dios es el dueño de la vida. Y estamos llamados a reconocer que el ser co-creadores es que somos unos privilegiados. O sea, cómo Dios ha permitido que nos asemejemos tanto a Él, ¿no? O sea, haciéndonos copartícipes de crear una nueva vida. Entonces, de entrada, hay esto. O sea, debe haber esta conciencia o estamos llamados a crecer en esta conciencia. Luego también estamos llamados a crecer en esa apertura a la vida que es, en última instancia, abrirse a la voluntad de Dios. Y por eso todo esto pasa por un discernimiento en el que el matrimonio de cara a Dios busca la voluntad de Dios para su vida. O sea, Señor, ¿cuál es tu sueño de amor para nuestra vida, para nuestra comunidad de vida y amor que es nuestra familia? Y luego, pues saber que los métodos naturales no van nunca a esterilizar el acto conyugal. La potencialidad está ahí, permanece, está intacta. Y entonces lo que se vive es el dominio de sí. Pablo VI en la Humanae Vitae, que es la encíclica donde el magisterio de la Iglesia en 1968 quedó claro esto para que no hubiera, o sea, por dónde como que Escapar. confundirse. Sí, dice, una cosa diferente es, o sea, una cosa es el dominio de sí mismo y otra cosa es el dominio de las fuerzas naturales. En los métodos naturales, y repito, hay dos concepciones diferentes de la persona. Yo aquí me reconozco ministro. En el método natural estás llamado a reconocerte ministro, ministro de un don, ¿no? Y entonces, cuando hay motivos para posponer el embarazo, yo me domino a mí como matrimonio, nos dominamos, que no es un rechazo, no una represión de los impulsos, es un encauzar y sublimar y sí, o sea, es que es un sublimar, un impulso, ¿no? Y elegir un bien mayor, ¿no? Si en este caso el bien mayor es posponer el embarazo, entonces el bien, que es un bien, ¿no? La unión conyugal pasa, digamos, o sea, es como que sí, o sea, decides, ¿no? Por el bien mayor, abstenerte de este bien, que es la unión conyugal, dominando tus impulsos y siendo dueño de ti, viviendo esa castidad conyugal que estamos llamados a vivir, que la castidad no es continencia o abstinencia de la relación sexual, ni es solamente un rechazo, pero en este caso la castidad conyugal, que es ordenar todos mis impulsos y deseos sexuales hacia el amor verdadero, liberándolos del egoísmo, del uso y tal, esta es una forma de vivir la castidad. ¿Qué pasa en la anticoncepción? Yo más bien domino las fuerzas de la naturaleza y no hay dominio de mí, no hay virtud, no hay abstinencia, no hay templanza, no hay ese encuentro eh, trascendente entre los esposos que tienen también que vivir pues cuando están posponiendo el embarazo, porque pues te tienes que poner creativo en el amor y tienes que encontrar muchos modos de seguir amándote y seguir encontrándote y seguir gozando del amor conyugal que no solamente o no se puede reducir solamente al acto conyugal. Regresando al tema de la analogía, yo siempre, o sea, pienso en la imagen de que en los métodos naturales uno, pues, respeta la canción dada, porque Dios dio la canción, ¿no? O sea, la orquesta que toca el cuerpo de la mujer y del varón, Dios la dio. Entonces, tú no solo respetas la canción, te maravillas y te das a la tarea de conocerla, de entenderla y de aprender a bailar a su ritmo. En los métodos anticonceptivos es como si tú dijeras, Dios, tu canción yo no la voy a escuchar, no la voy a reconocer y es más, la voy a cambiar. Y yo voy a poner mi propia canción y yo voy a poner mis reglas. De ahí que Juan Pablo II diga,
Son dos cosas radicalmente distintas e irreconciliables entre sí. Entonces, si nos damos cuenta, pues hay una gran diferencia. Digo, me brinqué del método Creighton a esto, pero es que así funciona el método Creighton cuando vamos, o sea, cuando lo buscas como un método de planeación familiar natural. Exacto, y es que no solo se circunscribe, y creo que es la idea a la que vas, en la planificación como tal, sino que abre al individuo, al ser humano, al hombre, a la mujer, a abrazar su naturaleza, pero sobre todo Ujú. a reconocer que, como dices tú, es ministro, sos un administrador de lo que Dios le ha dado, de este cuerpo, de esta naturaleza y de esas capacidades, para el bien de sí mismo, por supuesto, para el bien de la pareja y para cumplir la voluntad de Dios en todas las cosas. Entonces eso nos hace más conscientes en todas las tomas de decisiones que tengan que ver con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros sueños, con nuestros propósitos, y te impulsa de cierta manera psicológica, mentalmente, y te impulsa a buscar la virtud, a buscar la perfección. Total, totalmente. Y por eso, o sea, a mí me sorprende cuando dicen, no, es que eso no puede ser bueno para los matrimonios porque, a ver, partimos del hecho de que el encuentro conyugal es muy bueno para los esposos, claro que sí, pero no podemos idolatrarlo. No puede tomar el lugar de la felicidad y de la única forma de que los esposos se amen. Entonces, tiene también que tomar su lugar justo dentro de todo lo que es la dinámica matrimonial. Y el abstenerse de algo que es tan bueno en ciertos momentos del ciclo, en ciertos momentos de la vida, cuando hay estos motivos para posponer el embarazo, de verdad, es que yo lo he visto, tiene demasiados beneficios para el matrimonio. Tampoco voy a decir que es magia, ¿eh? O sea, no es que llevas un método natural y entonces todo esto pasa, pero si tú aprovechas el método natural para enriquecer tu vida matrimonial, para enriquecer el diálogo, La la comunicación, espiritualidad conyugal, sí, la sí, comunicación, sí. para enriquecer la intimidad. ¿Sabes lo que significa para, por ejemplo, unos novios, o sea, unos prometidos que están a punto de casarse? Hablar de estas cosas, ¿no? Que son tan íntimas, del moco cervical y esto, aprender a conocerse. Surge algo que Juan Pablo II llamaba la reverencia. O sea, él decía que para poder vivir esto en real y que es uno de estos grandes beneficios que puedes recibir de vivir esta alternativa, es que no solamente es la virtud moral en la que, claro, hay un esfuerzo, hay un dominio propio, hay pues una elección de la voluntad, ¿no? Pero también está el llamado de los esposos a pedir el don de piedad, que es el don que provoca reverencia ante lo que viene de Dios, el don Ujú. que da reverencia ante lo que es sagrado. Imagínense para unos esposos vivir con esa conciencia. Es que, o sea, la sexualidad es sagrada, tu cónyuge es sagrado, el encuentro conyugal es sagrado. La vida que puede venir de ella es sagrada. Entonces no estamos hablando de algo como si vemos una serie en la noche o no vemos una serie en la noche. O sea, estamos hablando de algo que es santificador, porque el acto conyugal es un acto santificante para los esposos. Es un modo de vivir de un modo más tangible este llamado a ser uno, de encontrarse, de darse, recibirse, que hace presente una verdad de quién es Dios, comunión de amor, lo que hablaba desde el principio. Y yo sé que a lo mejor dicen, wow, esta niña se está yendo muy No, lejos, no, les no. invito a profundizar más en la teología del cuerpo, ¿ok? Pero lo que quiero decir es, toda esta perspectiva no parte de pensar que el acto conyugal es malo o que es solamente para tener hijos. No, la iglesia reconoce el significado unitivo y procreativo y reconoce ahí un camino de encuentro y de santificación de los cónyuges. Pero por lo mismo tiene que tomar su justo lugar, repito. Y retomando los frutos, también es impresionante cómo ayuda a los esposos a crecer en la fidelidad. Es que la fidelidad no se improvisa. Muchas veces pensamos, pues ya te casas y entonces pues ya, no, 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 no. O sea, el corazón tiene que estar en constante educación todo el Ujú. tiempo. Entonces, si tú no puedes decir que no, algo que es bueno, santo, verdadero y tal, o sea, ¿cómo vas a decir que no a, no sé, o sea, A cualquier cuántas insinuación, tentaciones, a cualquier cualquier insinuación, claro. a cualquier insinuación, a cualquier tentación, a cualquier todo. Si tú no sabes cómo amarte cuando hay abstinencia, estás en un problema. Y esto también para los jóvenes, por ejemplo, que llegan y me dicen,
no inventes, yo sí, pero, o sea, ¿cómo? Ya nos aguantamos hasta que nos casamos, o sea, hasta el matrimonio y ahora nos tenemos que aguantar unos días del ciclo. Digo, a ver, de entrada, si tú dices aguantar, es que algo no has comprendido, porque, o sea, esto no se trata de aguantar como te aguantas las ganas de hacer pipí, o sea, esto se trata de, de, de sublimar, de esperar, de encauzar, de elegir un bien mayor. Y en el matrimonio, o sea, como que a veces, sobre todo los que no se han casado, como que idealizan, ¿no? La vida sexual y no se dan cuenta, a ver, hay cuarentenas después de parir, hay viajes de trabajo, hay enfermedades, hay cansancio por el trabajo, hay demasiadas situaciones por las cuales ya de por sí un matrimonio va a abstenerse del encuentro conyugal. Y ahí es donde está el reto de saberse amar y saber permanecer y saber ser fieles y saber entregarse. Y por eso yo hablaba, o sea, ser creativos en el amor. Y entonces esto va teniendo beneficios y virtudes que van recibiendo en el corazón los esposos. Repito, no es magia, pero o sea, es un camino que si eliges vivir con todo lo que está llamado a ser, puede ser de mucho beneficio para un matrimonio. Además, pues de vivir, o sea, en la voluntad de Dios, ¿no? Porque Total. al final Dios nos ha llamado a vivir abiertos a la vida. Total, y empieza a cambiar la perspectiva de muchas cosas, es que empieza a cambiar la perspectiva de la vida, de ese hombre o de esa mujer que tengo al lado, de esos hijos que tengo en casa, empieza uno a valorar la vida en su esencia, desde adentro hacia afuera. Ahora, volvamos entonces al método. En qué, o sea, ¿cómo una mujer puede empezar a utilizar este método puntualmente? ¿Existen unas cartillas? ¿Hay alguna aplicación? ¿Cómo se empieza? Ok, el método Creighton se aprende a partir de una primera sesión introductoria, que es la única que se puede hacer grupal, en Ujú. la que tienes una revisión básica de anatomía y fisiología y una revisión básica de cómo funciona el sistema. Ahí también vas a enterarte de las estadísticas, ¿no? Porque hay gente que piensa que no, es que esto no sirve. No, o sea, las estadísticas, o sea, en un uso perfecto está casi al 99, 98%, digamos, o sea, de efectividad para posponer el embarazo. O sea, es altísimo, ¿no? Altísimo. Em, y un 96 o 97% en un uso más regular. Y para lograr el embarazo, pues también las estadísticas son altísimas. Junto con la naprotecnología, el 80% de los matrimonios con infertilidad logra el embarazo, lo cual también es mucho más alto que las técnicas de reproducción asistida. Estas cosas las hablamos en la sesión introductoria. A raíz de ahí dices, ok, yo quiero aprender y entras al proceso de aprendizaje, que es un conjunto de 8 sesiones que tienen una disposición más o menos en un año. Empiezas de un modo intenso cada 15 días y de ahí se van extendiendo hasta que es cada 3 meses y luego cada 6 meses y tal, para que vayan muy acompañados. Son sesiones completamente personalizadas porque cada mujer es única y cada matrimonio es único. Entonces, lo que buscamos las instructoras es adaptar el proceso de aprendizaje y todo el conocimiento al ritmo, a la vida, al estilo de aprendizaje del matrimonio. Ellos van a graficar con ayuda de un material, un manual, que es un libro padrísimo, que es una joya de verdad tener ese libro que damos al principio del programa, unas gráficas o cartillas de papel con unas estampas. Los primeros ciclos son en papel, ¿no? Y la gente dice, pero ¿cómo? No, es pedagógico, es muy importante. Si después quieres pasar a la versión digital, se puede pasar a una aplicación, pero los primeros ciclos van a ser con una cartilla, con unas estampitas que van a permitir hacer un aprendizaje de verdad, de verdad, de verdad, muy, sí, muy enriquecedor y muy preciso. Esto se puede aprender en línea o presencialmente. Eso te iba a Las preguntar, ¿es instructoras de virtual? Creighton, Ajá. sí, las instructoras de Creighton estamos, pues sí, instruidas, ¿no? Para poder hacerlo en los dos sentidos. Hay instructoras en todo el mundo y si no hay en tu ciudad, pues puedes atenderte virtualmente para que eso no sea un impedimento. Y la verdad es que es una inversión, eso también es importante saber, o sea, de tiempo y también económica, porque de verdad, son 8 sesiones de 1 hora y media más o menos cada una, donde de verdad es toda la atención, donde no solo trabajamos el aprendizaje del método Creighton, que es otra cosa increíble de este método, tratamos de trabajar y de fortalecer todas las dimensiones de la vida de pareja o de la sexualidad, le llamamos SPICE,
trabajamos la dimensión espiritual, física, intelectual, comunicación, creatividad, emocional, para enriquecer la vida matrimonial, no solamente quedarnos en el método. Entonces, la verdad, se hace un espacio tanto para mujeres solteras como para matrimonios de trabajar en su relación, de crecer en ellos mismos, de crecer en comunicación y tal. Entonces, sí, 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 hay que invertirle tiempo, dinero, ganas, porque al final, eso sí, lo tengo que decir, ¿no? Y no me dejarás mentir, Natasha. Es más fácil, pues, tomarte una pastillita y poner una alarma en tu celular que te recuerde. Probablemente es más fácil, pero definitivamente cada esfuerzo que implica el aprender a observarte, la rutina de observación, los hábitos, todo el crecimiento, todos los beneficios, o sea, médicos o biológicos, pues, pero también espirituales que tiene esto, no se pueden comparar, no se pueden comparar con más bien todo, pues toda la, si es que no quiero ser grosera, pero, o sea, como que todo lo malo, ¿no? Que te Sí. trae la anticoncepción. Entonces, vale toda la pena apostarle y entrar en este mundo, todo. Decías tú que esa data que uno recoge cuando uno va conociendo su cuerpo, va viendo el flujo cervical, esa información va a otra parte, o sea, va a unos médicos especialistas en estudiar y en analizar esto. Esto pasa en todo el mundo, o sea, si yo vivo en Colombia, si estoy en Costa Rica, esa información a dónde va uno, dónde remite eso, porque lastimosamente te pregunto esto porque uno va a sus ginecólogos, a las mujeres, personas que los han visto toda la vida y no tienen ni idea de esto y no se van a poner a escucharte tampoco. Sí. Sí, 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 en consulta del método Creighton, las instructoras reconocemos y también hemos estudiado para eso, para reconocer que hay, digamos, algo desafinado en la orquesta, nuestro deber es referir con los doctores NAPRO. Hay doctores NAPRO en muchos lados de América Latina, ¿no? También hay en España y en Estados Unidos y tal, pero ellos también tienen una gran ventaja y es que atienden en línea Ok. también. Entonces, una mujer en un país donde no hay doctores NAPRO puede tener consultas y de hecho todo un tratamiento con un doctor NAPRO. La clínica más grande en América Latina está en Puebla, México, y son 3 doctores, pero también hay en Colombia, o sea, hay varios, hay en Argentina, hay en varios lugares. Ellos pueden hacer todo un seguimiento virtualmente y solamente en caso de que haya necesidad de una cirugía, entonces hay que hacer un viaje. O también te puedes operar pues en el lugar donde estés y ellos te dirán cómo, pero yo tengo muchísimas usuarias que han viajado de todos lados, o sea, pero de verdad de todos lados, a la clínica de Puebla cuando han tenido, por ejemplo, un caso de endometriosis, que necesariamente pues se va a tener que operar o tal, pero todo el seguimiento previo se hace en línea. Entonces, esto es una maravilla porque le abre, o sea, es la posibilidad a cualquier mujer donde esté. Y aquí vamos a detenernos en esto que me parece súper importante. No solo estamos hablando que este método ayuda a la planificación familiar, como inicialmente lo mencionábamos y como decía Josh, es ese reconocimiento de la fertilidad porque a través de ese moco cervical los médicos pueden darse cuenta de si tenemos o no ciertas enfermedades que muchas veces son silenciosas y que cuando se detectan o se detectan tardíamente y de inmediato pues mandan anticonceptivas u otro tipo de medicamentos que son nocivos para la salud de la mujer. A través de esto que tú dices, de que nos estás contando de la naprotecnología, ¿qué se hace? ¿En qué consiste la naprotecnología y qué tipo de enfermedades se tratan? Sí. Pues la naprotecnología de entrada lo que va a hacer es, con ayuda del Creighton, buscar la raíz de los problemas. Lo que pasa en la anticoncepción es que, o sea, básicamente, ¿no? Se le va a dar la señal al cerebro de que apague esa conexión con el ovario y entonces la mujer va a dejar de ovular. Es como si una mujer de 15 o 20 años se pusiera en estado menopáusico, ¿ok? O sea, que no haya ciclos. Y entonces van a desaparecer los síntomas, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué era lo que estaba causando los síntomas? Pues, quién sabe, ¿no? No nos vamos a enterar y pareciera que no es lo más importante porque ya apagamos los síntomas. En la naprotecnología el primer objetivo va a ser descubrir la raíz de los síntomas. A nosotros los síntomas nos sirven, porque los síntomas nos están hablando de que algo no está bien. Entonces, a raíz, o sea, o más bien con ayuda del modelo Creighton, los diagnósticos pueden ser mucho más precisos. A lo mejor aquí, o sea, no sé si me da a entender, pero, o sea,
Cuando un ginecólogo normal te manda a hacer estudios y te dice, hazte estudios de X cosa en tu día 14 del ciclo. O sea, en el día 14 pueden estar pasando muchísimas cosas entre tus ciclos, Natasha, y los míos, entre un ciclo mío y el siguiente. Entonces, la verdad es que lo que resulte de ese estudio, pues podría atinarle o podría no atinarle. En el modelo Creighton, con la naprotecnología, el doctor te va a decir, hazte este estudio en P+7, que es, digamos, 7 días después de tu pico, que es algo que tú ya aprendiste a reconocer, que es algo que está sucediendo en tu cuerpo después de tu ovulación, que puede ser en el día 14, puede ser en el día 16, puede ser en el día 20, porque cada mujer es diferente y cada ciclo es diferente. Ya de entrada, nada más, esa diferencia hace que un diagnóstico y el resultado de cualquier estudio sea mucho más preciso, mucho más verídico. ¿Por qué? Porque está hablando de cómo debería estar tu cuerpo o sea, según el evento ovulatorio y no el día random del ciclo, ¿no? Porque también eso hay que dejar de pensar. Los ciclos no tienen que ser de 28 días para que una mujer esté bien. O sea, más bien hay que ver cuánto están durando las fases, cuándo viene el evento ovulatorio, con qué características viene, etcétera. Entonces, primera cosa, los diagnósticos y las búsquedas o sea, de la raíz de las cosas. Después, los tratamientos. En la naprotecnología no te van a dar hormonas sintéticas o artificiales, que son las que tienen los anticonceptivos, que tienen tantos efectos secundarios negativos. Siempre van a ser hormonas que cooperen con el ciclo de la mujer y que además no van a esterilizar nunca el acto conyugal. O sea, en la naprotecnología nunca va a buscarse que tú no puedas embarazarte. Todo lo contrario, o bueno, si no es tu objetivo embarazarte, no es que vayamos a buscar que te embaraces, pero que estés sana. Y para estar Exacto. sana necesitas ovular. Que tu cuerpo haga lo Después, que tiene que hacer. exactamente. Luego viene o sea, todo un tratamiento integral porque se entiende que, a ver, para todas estas cuestiones es necesario también involucrar la nutrición, los hábitos, las vitaminas, por ejemplo. O sea, hay mujeres que logran embarazarse solamente con suplementación de vitaminas, ¿no? Porque, o sea, nadie nunca les preguntó, ¿no? O nadie nunca les estudió estas cosas. Y finalmente, pues está esta parte de las cirugías cuando es necesario, pues son cirugías que repito, nunca van a buscar esterilizar el acto conyugal, que son robóticas, que son de poca invasión, o sea, son como muchos protocolos. ¿Qué se puede tratar con la naprotecnología? Todo, es que todo. Endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, cólicos fuertes, todo el tema de acné, cualquier disfunción hormonal, porque esto también es muy importante. O sea, la gente cree que un método natural entonces me va a servir si yo soy súper regular y todo. No, no, porque no estamos hablando del ritmo, no estamos hablando de, o sea, una estadística de que la mayoría de las mujeres, no. O sea, aquí vamos a conocerte a ti. Aquí tú vas a aprender a saber qué pasa en tu cuerpo cada día, qué es lo que está sucediéndote a ti. Entonces, la naprotecnología puede tratar con de verdad es que cualquiera, incluso puede ser un apoyo para la premenopausia. Entonces, todos sus protocolos y sí, sus tratamientos van a cooperar con el ciclo de la mujer y van a también buscar, em, pues, ser lo menos invasivos, ¿no? Hablabas de cómo, pues, cuando una mujer soltera llega con estas cosas, puede encontrar y darse cuenta de que algo no estaba bien, pues tal cual ese fue mi caso. Y yo pienso, si yo hubiera vivido los tratamientos que viví, o sea, para poder ovular con una prisa tremenda a los 36 años para buscar mi primer embarazo, una técnica de reproducción asistida, me hubieran llenado de hormonas y hubiera sido algo terrible. Como yo estaba con la protecnología y además fue, o sea, si ni siquiera conocía a mi esposo, fue también con una delicadeza, ¿no? Con unas dosis muy bajas, ayudándome de una forma muy delicada, ¿no? Para poder reactivar mi ovulación. Entonces, creo que también eso es una ventaja, la visión que tienen los doctores, ¿no? En la que no eres un cliente, no eres alguien, no, o sea, eres una persona, un hijo amado de Dios, digno, que merece la mejor de las atenciones, la mejor de Total. las atenciones. Qué lindo. Ojalá todos hubiésemos pasado por ese tipo de médicos. Mencionabas tú el acné. En mi adolescencia, mi tortura fue el acné y doctora a la que yo iba, ginecóloga a la que yo iba, anticonceptivas que me mandaba. Afortunadamente, mi mamá siempre puso resistencia. Cuando lo hice, me cayeron fatal y la suspendí. No duré tomando eso nada, porque me cayeron muy mal. Entonces,
muchas veces es por ese desconocimiento y por eso hemos creado este tipo de espacios, por eso esta entrevista, para que no solamente las parejas, las mujeres que están casadas, sino también las jovencitas puedan tener acceso a esta información y desde antes de casarse, desde antes de tener pareja, conozcan su cuerpo, conozcan cómo funcionan, vean y revisen qué desbalances pueden tener, qué le está indicando su cuerpo, porque Dios nos dio un cuerpo perfecto que muchas veces alteramos con el estilo de vida hoy en día, con la alimentación, con tantos químicos que consumimos, con tantas cosas que nos aplicamos. Entonces, este tipo de medicina, y cuando te contactaba, yo te decía, Josh, es que además en un momento de la historia, donde estamos buscando ser otra vez más naturales, donde estamos buscando una vida mucho más sana, más libre de tóxicos, este tipo de métodos que la iglesia y que personas de fe han creado precisamente para que seamos libres, para que vivamos en esa libertad de hijos de Dios, cae como anillo al dedo. Literal. No, es que no tiene sentido que vayamos y compremos pollo orgánico, huevo orgánico, espinaca orgánica y luego abramos una pastillita y nos llenemos de hormonas que nos va a lastimar. Sintéticas, exactamente. Sintéticas. Sí. Y hablemos precisamente de eso. En el video anterior que yo que hice mencionaba la doctora todos los efectos, pero tú que has estudiado esto, que esta es tu gran pasión y que se nota, ¿cuáles son los efectos que cada vez se conocen más de los efectos secundarios que tienen las pastillas anticonceptivas en el cuerpo y por qué es importante que la mujer pueda ovular? A ver, ya lo dije anteriormente, la mujer necesita ovular para estar sana. Se habla del ciclo menstrual y de la ovulación como el quinto signo vital de la mujer. O sea, para nosotras es indispensable ovular, porque la subida y la caída y la subida y la caída de hormonas, todo este baile hormonal que sucede en nuestros cuerpos es necesario, como lo dije anteriormente, para el funcionamiento adecuado de nuestro sistema óseo, de nuestro sistema inmunológico, para emocionalmente sentirnos bien. Los efectos que tiene la pastilla anticonceptiva en el cerebro cada vez se conocen más. Hay libros, hay un libro, sobre todo, se llama Tu cerebro bajo la píldora, ¿no? En inglés, Your Your Brain brain Under and Birth Control. Ajá. Y es brutal porque habla de cómo la mujer incluso puede elegir pareja o tomar decisiones importantes en su vida de un modo distinto. ¿Por qué? Porque, o sea, pareciera que algo en su cerebro está apagado y no está funcionando del modo adecuado. Obviamente todo el tema de los mood swings, o sea, hay mujeres de verdad que es brutal cómo experimentan ansiedad, enfermedades, o sea, que se va más hacia la dimensión mental y emocional, que tal vez no es toda la lista de efectos secundarios que tú los puedes leer en la pastilla anticonceptiva, o Que sea, lo dicen en la caja además. están ahí, Sí, o sí, sea, sí. ¿no? Aumenta la posibilidad de trombosis, cánceres, también es tremendo como dolores de cabeza, náuseas, o sea, afectan la calidad de vida, pero luego además el que afecten tus decisiones, el que afecten, por ejemplo, la intimidad conyugal. A mí me han llegado muchas usuarias que llegan y me dicen, quiero dejar las pastillas porque me siento como en una ironía, o sea, puedo tener relaciones siempre y no quiero nunca. Y digo, claro, o sea, porque tu líbido desaparece prácticamente, porque se apagan las hormonas. O sea, estas subidas y bajadas hormonales naturales en nuestro cuerpo también nos disponen hacia el encuentro. Entonces, claro, la mujer no tiene deseo, se lubrica y entonces, perdón, se reseca y no lubrica, entonces tiene más dolor, entonces no disfruta del encuentro conyugal. Entonces, o sea, son un montón de cosas. Luego, además, hablemos de todas las que habla Pablo VI, que en el 68 se le conocen como profecías, porque, o sea, todas se han cumplido, pero mayor número de divorcios, que la mujer sea un objeto, ¿no? Y se pierda el respeto a la mujer, que los hombres se sientan animales y van como animales, porque Ujú. claro, o sea, pueden pues desvincularse de las consecuencias de los encuentros sexuales sin un tema, que los estados y los gobiernos puedan meterse ahí a la esfera más íntima del matrimonio, que es la paternidad y la maternidad responsable. O sea, lo hemos visto en países donde literalmente el gobierno ha decidido cuántos hijos se tiene y si son hombres o son mujeres. Entonces, todo esto a raíz de la posibilidad de la anticoncepción. O sea, hablando como de efectos más, o sea, sociales, ¿no? O sea, tremendos físicos, perdón, emocionales, espirituales y tal y todas las demás cosas que físicamente pasan. Muchas mujeres llegan después de haber tomado 10, 15, hasta 20 años anticonceptivos
sin poder lograr el embarazo. Y no estoy diciendo que no vayan a poder, porque al final Dios siempre tiene la última palabra y hay mucho que la naprotecnología puede hacer para restaurar la salud y el estilo de vida y tal, pero también es muy fuerte decir, o sea, claro, apagaste algo que funcionaba perfecto tantos años, no va a ser tan fácil prenderlo, ¿no? No es como un switch que prendes y apagas, como prendes y apagas la luz, que es lo que muchas veces nos han hecho pensar. Entonces, también eso luego conlleva mucha frustración en la búsqueda del embarazo, pero pues hay que reconocer los daños que se ha hecho, ¿no? Entonces, creo que, o sea, la verdad, efectos por donde los quieras ver, o sea, en todas las dimensiones hay efectos. Y todavía yo pienso, bueno, es que si fuera la única alternativa que existiera, pero es que no la hay. Perdón, no la es. No es la única alternativa, ni para tratar la salud ginecológica, ni para vivir la paternidad y la maternidad responsable. De hecho, todo lo contrario, ¿no? Entonces, creo que merecemos algo mejor. Muchísimo, muchísimo mejor. Bueno, ya para ir cerrando, querida Jos, ¿cómo fue tu proceso para dar vida a tu pequeña después de ese diagnóstico tan desalentador a una edad tan joven? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? Pues, o sea, emprendí un camino con la naprotecnología de varios tratamientos y tratamientos, repito, muy amables, muy delicados, como para ir ayudando a mi cuerpo a reactivarse. Después descubrimos que también tenía unas, o sea, posibles otras enfermedades. Empecé a tomar apoyo. Muchas mujeres, como yo, tenemos deficiencia vitamina D, deficiencia de progesterona, o sea, cosas que vas reconociendo de verdad con el Creighton. Es que tu gráfica lo hace muy obvio. Empecé entonces a suplementarme, a mejorar mi calidad de vida, me empecé a preparar cada vez más intencionalmente antes de casarme. Y cuando la parte médica parecía estar casi completa, pero un poquito incompleta, la verdad es que le pedimos su intercesión a la Virgen de Fátima y llegó la vida de Fátima, mi hija. Qué linda. Entonces, En honor, por supuesto, al en milagro, honor a ella. a la Entonces, intercesora. entonces, la verdad es que en mi caso creo que es, o sea, un camino médico muy amable, donde puedo decir la naprotecnología cambió mi calidad de vida, porque repito, o sea, mi calidad de vida se veía mermada por todas estas disfunciones. Y luego, pues, quien tiene la última palabra, que es Dios, con la intercesión pues, de su madre, la Virgen. Entonces, pues hoy puedo decir que tengo eso, un año de haber recibido en mis manos a mi pequeña, mi doctor, mi ginecólogo, quien recibió a mi bebé, un doctor napro, o sea, su atención, su ayuda, su apoyo, todo el día del parto, o sea, es que no me puedo imaginar con otro tipo de medicina Qué acompañándome en algo tan lindo. importante de mi vida, la verdad. Ojalá, ojalá las mujeres que están viendo esto puedan tener ese acceso a este tipo de medicina, a la neurotecnología, pero si no lo tienen y tienen ganas de consultarte, si quieren aprender este método, ¿dónde pueden entrar? ¿Qué pueden buscar? Sí, yo donde doy toda la información es también a través de mi cuenta Amar Así Oficial, @Amar Así con Y oficial. Yo voy a poner todo eso aquí abajo. Ahí, súper, ahí aviso cuando voy a tener sesiones introductorias, cuando, o sea, para que se enteren mejor del método. Ahí comparto un montón también sobre cursos que he dado sobre esto. También pueden buscar la cuenta. Comparto mucho sobre la naprotecnología. También pueden buscar la cuenta de Naproclínica, que es la cuenta de estos doctores en Puebla. Eh, También, o sea, la verdad es que hay, repito, doctores en otros lados, no solo están ellos, pero pueden buscar, o sea, si tú buscas en Google naprotecnología, vas a encontrar. Y ahí es donde vas a poder también encontrar cuáles son los más cercanos a ti. Cualquier consulta más particular que necesiten y tal, pues también, o sea, estoy a sus órdenes, pero a través de mi correo electrónico. Es mejor consultar por ahí que por Instagram, donde se pierde Se todo, pierden ¿verdad? muchos mensajes, hay muchos mensajes que yo leo como 2 años después porque, ay, no lo Literal. había visto. Así que vamos a poner aquí Sí. abajo en este video la Ujú. página que nos mencionaba de Amar Así y también el correo de Joss. Es muy importante que tomemos como mujeres conciencia del gran tesoro que es nuestro cuerpo, el gran regalo que Dios nos ha dado al crearnos a su imagen y semejanza como mujeres, al darnos un organismo que funciona perfectamente y creo que es una gran responsabilidad que nosotras como madres hoy en día
tengamos ese conocimiento, esa información para transmitírsela a nuestras hijas y para que nuestras hijas repliquen esa información. Lastimosamente a muchos no nos llegó. Lo veíamos como una cátedra más de la Iglesia Católica que nos quería tener ataditos y no que nos quería ver disfrutando ni alegres, cuando es todo lo contrario. Es una invitación a ser verdaderamente libres, a conocernos cada vez más, a ser más agradecidos y más conscientes del cuerpo, del gran don que somos para el mundo, para nuestras familias, para nuestros esposos y para nuestros hijos. Así que animo a todas las niñas que nos están viendo, a todas las madres que nos están viendo, a querer conocerse más, a querer aceptarse como son y abrazar esa esencia femenina y ese genio femenino, como diría el Papa Juan Pablo, que Dios nos ha dado al soplar su aliento de vida en nosotras. Totalmente. Y solo terminaré diciendo, y también los hombres, sepan que ustedes están llamados a involucrarse en esto y que son necesarios en esta tarea, porque si ustedes no aprenden a reconocer a la mujer con esa reverencia, con esa belleza, con esa, pues sí, esa sacralidad, como también ser custodios de ese don, ya sea tu hermana, ya sea tu amiga, ya sea tu novia y cuanto más tu esposa, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, querida Jos. Un beso a Fátima, no la conozco, pero muero por conocerla y bueno, que Dios siga derramando sobre ti sabiduría y todo ese conocimiento y esa pasión con la que transmites esta verdad, que cuando uno conoce la verdad, la vive, no se puede quedar con ella, ¿cierto? Uno la tiene que compartir y dársela al mundo. Totalmente. Gracias a ti por la invitación y pues gracias a todos por escuchar. Un abrazo. Gracias. Ay. Te invito a que compartas este contenido con las personas que lleguen a tu corazón. Comparte este contenido para que sigamos creciendo, para que sigamos llegando a más corazones y para que sigamos creciendo en nuestra fe, en nuestras creencias, en esa búsqueda por la verdad y por nuestra esencia.